va de mano con la conservación ambiental, con la conservación de los bosques, del agua, crea una educación ambiental, pone un foco en la educación ambiental también. Entonces, me parece magnífico que estén compartiendo y creo que más gente debería venir y aprender sobre esto y mirar y observar y poder llevarlo en la casa. Hoy yo me voy súper contenta y yo quiero esto en mi casa ahora. Kikinpunaka, bajo un mismo soltamio, Rikunahupangichi. Bienvenidos a la transición energética sostenible planteada desde las comunidades. Como ha sido la agenda que han planteado los compañeros que han organizado este evento, de mostrarles aquí un ejemplo de cómo se fabrican las turbinas que están aplicadas en el territorio y otras que se siguen instalando a partir de la optimización de los recursos, ¿no? Aquí hacemos esa práctica de reciclaje para la construcción de estos pequeños equipos. Entonces vamos a hacer una aspa de una turbina tipo Pelton. A partir de reciclar todas las piezas que se desechan en los talleres de mecánica, ¿no? Y vamos a preparar el molde. Es arcilla, arena y agua, nada más. Entonces le mojamos hasta que tenga una consistencia un poco pegajosa que nos pueda dejar el molde de la pieza que vamos a fabricar. Es un polvo seco más, digamos, ¿no? Porque tiene que separarse. No importa. No importa si es cualquier sustancia seca para que separe las piezas, nada más. O sea, ya está formado el molde. Ahora tenemos que llenar ese vacío con el material que ya hemos fundido de piezas sin utilizar. Aquí está el material derretido, ¿no? Esto es aluminio que ya está reciclado. Estas herramientas ya de ser desechos, lo que es esto, se han convertido en algo propositivo, en algo que va a encaminarse en un círculo positivo, ¿no? Próximamente va a ser un equipo de generación de energía como el que les voy a indicar. Ya está generando energía este trabajo que estuvimos haciendo, ¿no es cierto? Este equipo tiene dos salidas. Una que es la salida de beneficio directo y esta otra salida que puede ser utilizada para almacenar energía, con acumuladores o no sea. Los componentes de este equipo están hechos, las bases de los rodamientos, de los laterales y la turbina son hechos 100% con material reciclado. Este genera 150 watts. En este caso son bombillos de 9, de 7 hasta 10 watts estos bombillos LED. Quiere decir que avanzaría para unos 10 hasta 15. La otra salida que les digo que se puede utilizar con un acumulador, puede acumularse los watts que quiera, ¿no? Dependiendo del acumulador, y se la utiliza por medio de un convertidor. Ese puede ser utilizado hasta para trabajos industriales, de taladros, moladora, licuadora, refrigeradora. Por lo que pudimos ver, es realmente un uso cerrado de los recursos, de manera que no se tiene, en realidad, no se tiene una explotación que genere un impacto en el medio ambiente, y tampoco se tiene un desperdicio que genere una polución. La facilidad con la que es posible generar energía, y también hay que tomar en cuenta todos los beneficios que trae y que a futuro pueden llevar al resto de la población. Me parece muy interesante felicitar a la comunidad por esta
a la comunidad, a los gestores y a los ingenieros que trabajaron en este asunto. Los operarios, dueños de este taller, de una otra forma también están conectados, son de comunidad y están conectados en estas iniciativas, en estas búsquedas de generar herramientas, equipos que respondan en esa optimización de esos recursos que se pueden generar para ir mejorando las condiciones en familias rurales. Va de mano con la conservación ambiental, con la conservación de los bosques, del agua, crea una educación ambiental, pone un foco en la educación ambiental también. Entonces, me parece magnífico que estén compartiendo y creo que más gente debería venir y aprender sobre esto y mirar y observar y poder llevarlo en la casa. Hoy yo me voy súper contenta y yo quiero esto en mi casa ahora. Agradecerles igual por compartirnos un poco más de estos conocimientos, porque como carrera o como estudiante, en este caso sí necesitamos más la parte práctica, porque eso de estar en curso y estar todo hablado, no es lo mismo. Entonces sí nos ha servido bastante a nosotros para un poco entender el campo y ver los recursos que tenemos y cómo aprovecharlos. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Harisa. Uya